tipos de organización, que eran básicamente 7, con los cuales ustedes ahí mismo van a tratar de hacer ya su trabajo de investigación. Hemos visto cómo se forma la empresa, cuáles son los insumos, la teoría de la empresa, y veíamos las decisiones a corto y a largo plazo. Habíamos estado ya viendo lo que es la función de producción, y de ahí podemos sacar lo que es el producto medio, que es en realidad nos indica qué tan productivos son los trabajadores, ¿no? Eso es lo que se ha calculado en clases, el producto medio y el producto marginal, ¿no? Y hemos dado un ejercicio en tablita y llegábamos a establecer las relaciones entre lo que es el producto total. Fíjense que aquí en el eje vertical miden en la producción, y en el eje horizontal van a medir la cantidad de trabajadores, ¿no? Que es en este caso de 0 a 10, tanto para el producto total como para el producto medio y producto marginal. Entonces aquí nosotros identificamos en la producción de corto plazo, identificamos 3 etapas, y se tiene tanto insumos fijos como insumo variable. El insumo fijo es la tierra y el insumo variable es el número de trabajadores. Entonces ahí podemos ver entonces que de 0 a más o menos 3 trabajadores estamos incrementando la producción, llega a un punto máximo el producto marginal y el producto medio está ascendiendo. Sin embargo, ya si seguimos avanzando con 4 trabajadores, ese es el punto ideal donde el producto medio, que es la productividad del trabajador, llega a su máximo, también es igual al producto marginal, y es el punto donde es el óptimo de producción de la empresa, es decir, con 4 trabajadores, desde los 4 trabajadores, y puede seguir aumentando sus trabajadores hasta el trabajador 8. Es decir, cuando el producto total es máximo y el producto marginal es 0, ahí es el punto de máximo de equilibrio donde vamos a obtener 8 trabajadores. Entonces, la fase ideal para trabajar es los 4 trabajadores hasta los 8, donde ya el producto medio y el producto marginal están descendiendo, pero todavía no son negativos. Eso también habíamos dicho que lo podíamos ver a través de una función, ¿no? Entonces, en la anterior clase les dábamos esta función: 100 más 32, cantidad de trabajadores, más 10, cantidad de trabajadores, más 32, cantidad, más 10, cantidad al cuadrado, y menos cantidad al cubo de trabajadores u otro insumo. Entonces, de aquí podíamos primero sacar el producto medio, que es la función de producción que les acabo de dar, dividido la cantidad de trabajadores. Entonces esto nos va a quedar 100 dividido la cantidad de trabajadores o de otro insumo. Simplificamos la cantidad de trabajadores, me queda más 32. Se va una cantidad de trabajo y queda 10 cantidad de trabajador menos cantidad al cuadrado de trabajadores. Ese va a ser el producto medio, y tal cual lo enuncio así como una función. Luego pasamos a derivar la función de producción respecto al insumo, y para obtener el producto marginal. Entonces, el producto marginal, que va a ser la derivada de la producción respecto a la cantidad del insumo, va a quedar como 32 más 20 cantidad del insumo menos 3 cantidad al cuadrado del insumo. Entonces aquí tenemos las 3 ecuaciones que veíamos en la gráfica: el producto total, la primera ecuación; el producto medio, la segunda ecuación; y el producto marginal, la tercera ecuación. Entonces, prácticamente podemos dar valores a la cantidad del insumo, que es el número de trabajadores, para saber y obtener cuánto va a ser el producto total, producto medio y producto marginal, y de esa manera ya podemos graficar. Entonces, para saber qué valores vamos a dar, pasamos a igualar, como les decía, el producto marginal, que es 32 más 20 cantidad de trabajo menos 3 cantidad al cuadrado, igualamos a 0. Despejamos la cantidad y nos va a salir una cantidad de 8. Por lo tanto, en Q ponemos valores de 1 al 9, que incluye el valor que hemos obtenido, y reemplazamos la cantidad. Reemplazamos la cantidad entonces, y ahí ustedes pueden ver que cuando el producto marginal es 0, el producto total es 484, el producto medio es 6 y el número de trabajadores es 8, ¿no? Ese es el punto máximo, porque fíjense que ya con 9 trabajadores el producto marginal ya es negativo, es menos 31. Entonces siempre vamos
vamos a trabajar en el rango donde el producto marginal es positivo. Si ustedes observan ahí los valores del producto marginal, de 49 sube a 60, llega a un máximo de 65 y luego empieza a disminuir hasta hacerse cero y luego negativo. Hemos dicho que en el rango donde sube el producto marginal, es decir, con 1 a 3 trabajadores, donde el producto marginal sube, va a haber rendimientos crecientes a escala. A partir del 4.º trabajador hasta el 8.º trabajador van a haber los rendimientos marginales decrecientes. Entonces, los marginales crecientes ocurren cuando el producto marginal de un trabajador adicional excede al producto marginal del trabajador anterior. Y esto se da porque hay una mayor especialización en la producción y hay una mayor división de trabajo en el proceso productivo. Mientras que los rendimientos marginales decrecientes ocurre cuando el producto marginal de un trabajador adicional es menor que el producto marginal del trabajador anterior. A raíz de esto se enuncia la ley de los rendimientos marginales decrecientes, que es un principio según el cual cuando aumenta el uso de un factor, es decir, el número de trabajadores, mientras los demás permanecen constantes, es decir, la tierra y la maquinaria, la producción adicional obtenida acaba disminuyendo. Y esto se produce porque cada vez más trabajadores están utilizando el mismo espacio o el capital y el insumo variable termina por disminuir. Eso es entonces lo que es la ley cuando estamos en producción en corto plazo. Vamos a hablar de rendimientos marginales crecientes y rendimientos marginales decrecientes. Entonces, eso es lo que va a ser en el corto plazo. Aquí tenemos otro ejercicio, les dan la producción de alcohol, les dan la función de cantidad y les indican que el capital, que es K, es igual a 10 y les piden que calculen el producto medio y el producto marginal. ¿Cuántos trabajadores se obtiene la máxima producción? Grafica. Hay que graficar y decir con cuántos trabajadores se obtiene la máxima producción, lo que sacamos anteriormente, que era de 8. Y en la gráfica siempre vamos a indicar dónde opera la empresa, es decir, en el punto donde el producto total es máximo y el producto marginal es cero, y dónde empieza a operar la ley de los rendimientos marginales decrecientes, es justamente cuando va a disminuir el producto marginal. Y también les pido que expliquen esta ley, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que la productividad del trabajo va a ser igual a la producción total dividido la cantidad de trabajo. ¿Ya? Y esto se da debido a que hay una mejora en la tecnología. Terminamos ya lo que es el corto plazo, solamente es el ejercicio para el corto plazo y vamos a pasar lo que es la producción en el largo plazo. La producción en el largo plazo van a haber otras decisiones que se tienen que tomar. Y aquí ya en el largo plazo hablamos de la escala y la localización de las operaciones y técnicas de producción que se van a usar, porque no nos olvidemos que en el largo plazo todos los factores de producción son variables. Puedo variar mi sucursal, puedo variar mi maquinaria, puedo variar mi número de trabajadores y no existen factores fijos. Aquí vamos a simplificar en economía y como hay muchos factores, solo vamos a tomar 2 y que van a ser variables, que es el capital y el trabajo. Siempre tomamos esos 2. Y entonces aquí va a haber tiempo ya para que la empresa pueda construir nuevas sucursales en diferentes partes del país. Se instalan nuevas maquinarias, se usan diferentes técnicas de producción. Siempre en el largo plazo, todas las decisiones van a afectar lo que son los costos de producción. Y el objetivo de la empresa siempre va a ser que los costos de producción sean mínimos. A eso llamamos los costos correctos. Entonces aquí vemos un pequeño ejemplo entre la diferencia del corto plazo y el largo plazo. Fíjense que en el corto plazo el insumo fijo es el capital, porque se repite el número 3. El insumo variable es el trabajo, que va de 1 a 5. Y ahí tenemos los niveles de producción de 25 a 75. ¿Qué pasa en el largo plazo? En el largo plazo el insumo capital va del 1 al 5, el trabajo va de 1 al 5 y la producción obviamente es mayor. Es decir, todos los insumos son variables. Queremos medir entonces la relación tanto de lo que es la producción, del número de trabajadores y el capital.
Para eso vamos a utilizar la isocuanta, que es una curva que muestra, es parecida a la demanda, es pendiente negativa, pero ahora vamos a medir las combinaciones posibles de los dos insumos, es decir, de trabajo y de capital, que se puede producir una determinada cantidad y nivel de producción. ¿Ya? Nos va a dar eso. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, cuando hay dos factores o insumos, es cantidad de trabajo que varía del 1 al 5 y cantidad de capital que varía del 1 al 5. Aquí están los números de producción que tenemos, las diferentes producciones y las diferentes combinaciones. Con esta tabla podemos graficar el mapa de isocuantas. Entonces podemos ver, por ejemplo, que en el punto D, fíjense aquí, este isocuanta que es Q1 tiene una producción de 55 y esa producción la podemos realizar con una unidad de capital y 3 unidades de trabajadores. Pero fíjense que en la misma producción de 55 puedo estar en el punto A y la misma cantidad lo voy a producir con un trabajador, pero con 3 unidades de capital. Por eso que decimos que la isocuanta nos muestra las diferentes cantidades de combinaciones del insumo capital y del insumo trabajo. Ahora, cuando tenemos nosotros la isocuanta, ¿qué es lo que nos interesa calcular? Porque también tiene la forma decreciente. Y esta isocuanta nos muestra cómo se pueden usar distintas combinaciones de factores para producir el mismo nivel de producción. Es decir, sustituimos un factor por otro. Entonces, cuando tenemos una producción de 75, por ejemplo, se puede obtener con L2, que es el trabajo, y K3, que es el capital, o con L3 y 2 de capital. Esta información entonces permite al productor responder con eficacia a los cambios de los mercados de factores, ¿no? Entonces va a jugar con el precio que tienen los intereses y el salario, ¿no? Es decir, el factor, el insumo que sea más barato, ese es el que va a utilizar más, porque va a poder mantener la producción constante, porque la reducción del uso de un factor necesariamente requiere el aumento del uso del otro factor. Por eso es la forma convexa de la isocuanta y esto nos refleja la disminución que llamamos la relación marginal de sustitución y esta va a ir disminuyendo. Entonces, cuando queremos calcular la relación marginal de sustitución, fíjense en esa tablita, tenemos, por ejemplo, en el primer método A, 14 unidades de capital, 2 unidades de trabajo. Con el método B tenemos 2 unidades de capital, 3 unidades de trabajadores. Entonces vamos a sacar primero el incremento entre el método A y B. Sacamos el incremento del capital, que va a ser menos 6, 18 o 12 menos 18. Y luego sacamos el incremento del número de trabajadores, que va a ser 3 menos 2, me va a dar 1. Luego tengo que dividir y hacer valor absoluto del incremento del capital dividido el incremento del número de trabajadores. Entonces voy a dividir menos 6 dividido 1 me va a dar 6 porque hago valor absoluto. Es decir, la relación marginal de sustitución entre el punto A y B de la gráfica que vemos me está dando justamente 6, ¿no? Que es el valor absoluto, ¿no? Entonces tengo que renunciar a 6 unidades de capital para obtener la adición de un trabajador más, ¿no? Entonces, de esa manera, yo puedo calcular la relación marginal de sustitución a lo largo de toda esta curva que se llama isocuanta, que en el eje vertical estoy midiendo las unidades de capital y en el eje horizontal estoy midiendo las unidades de trabajo, ¿no? Que lo llamamos L. Entonces, aquí nuevamente tenemos otra ilustración de la relación marginal de sustitución técnica. Ahí tengo los incrementos o decrementos de capital, el incremento del número de trabajadores a lo largo de toda la curva de la isocuanta y que voy a obtener el mismo nivel de producción que es de 75. Y ahí voy a ver qué factor me va a convenir utilizar. Por lo tanto, en la empresa va a haber un principio de sustitución, es decir, donde todos los métodos de producción van a cambiar si los precios relativos de los insumos también cambian. Y obviamente, como es lógico, se va a usar relativamente más del insumo más barato y relativamente menos del insumo más caro, ¿no? Entonces, por eso es que muchas empresas internacionales tienen su sede de producción en Bolivia, porque justamente la mano de obra es
bastante barata, ¿no? En relación con lo que cuesta en otros países, ¿no? Entonces se escoge acá justamente para producir. Entonces aquí podemos ver que también la empresa puede elegir entre usar más capital o usar más trabajo. Y aquí en este ejercicio donde vamos a calcular la relación marginal de sustitución, vamos a hacer solamente los incrementos entre los diferentes métodos. Y aquí tenemos su respectiva gráfica, eso lo vamos a hacer en clase. Cuando hablábamos de las escalas de producción, hemos dicho que en el largo plazo vamos a hablar de escalas de producción y se ven tres posibles situaciones. Entonces, cuando hablamos de escala, eso quiere decir que todos los insumos, el capital y el trabajo se incrementan en la misma proporción. Eso quiere decir escala. Pero cuando hablamos de rendimientos decrecientes a escala, que es a largo plazo, es diferente de cuando decimos rendimientos marginales decrecientes, que es donde solo hay el factor variable y aumenta en el corto plazo, ¿no? La ley que acabamos de indicar. Los rendimientos de escala es una tasa a la que aumenta la producción cuando se incrementan los factores proporcionalmente. Cuando hay crecientes, rendimientos crecientes, es la situación en la que la producción se duplica con creces cuando se duplican todos los factores. Los rendimientos constantes de escala es la situación en la que la producción en la empresa se duplica cuando se duplican todos los factores, y los decrecientes de escala va a ser la situación en la que la producción no llega a duplicarse cuando se duplican todos los factores. Eso es lo que nosotros vamos a ver en el largo plazo, ya las tres situaciones. En cambio, en el corto plazo solo vemos rendimientos marginales crecientes, rendimientos marginales decrecientes. En el largo plazo vemos rendimientos crecientes de escala, rendimientos constantes de escala y rendimientos decrecientes de escala. Aquí tenemos, fíjense que cuando hablamos de rendimientos constantes de escala, se duplica el número de insumos y también se duplica la producción. Cuando es creciente escala, se duplica los insumos, pero se duplica con creces la producción, de 4 a 16. Y cuando es decreciente, se duplica el trabajo de 2 a 4, igual el capital, pero la producción de 1 solo sube a 1.5. Aquí nuevamente explicamos lo que son estos tipos de rendimientos, vemos las gráficas. La primera de A es los rendimientos constantes de escala entre el arco OA, y luego tenemos los rendimientos crecientes, ¿no? Que van disminuyendo la distancia. Y los rendimientos decrecientes, las isocuantas están cada vez más lejos unas de otras. Fíjense que mido el capital, mido el trabajo, y aquí están los tres niveles de producción. Luego de ver lo que son las isocuantas, tenemos que ver el isocosto. Es decir, cuando producimos no solamente tenemos que usar los insumos, sino que también tenemos que usar y saber cuánto es el precio de cada insumo. En este ejemplo, el precio de capital va a ser de 20.000, el precio de los trabajadores va a ser de 10.000 y el costo total va a ser de 300.000. Aquí tenemos entonces graficada, y cuando llegamos al nivel mínimo de eficiencia de la empresa va a ser el punto A, que utilizamos K1, L1, y en este punto la curva de isocosto, ¿ya? Aquí tenemos el isocosto 0, 1 y 2, describen la combinación de factores de producción que cuestan lo mismo a la empresa. Este primer isocosto C1 es tangente a la isocuanta Q1, aquí está, ¿no? La producción Q1, en el punto A, y muestra que el nivel de producción puede obtenerse con un costo mínimo. Aquí se da, en el punto A se da el costo mínimo con la cantidad de trabajo L1 y la cantidad de capital 1. Otras combinaciones de factores generan el mismo nivel de producción, pero su costo va a ser más alto. ¿Ya? Entonces, ese va a ser el punto ideal que nosotros lo vamos a calcular. ¿Y cuál es la igualdad que se da en ese punto? Es que la producción marginal del capital dividido el precio del capital sea igual a la producto marginal del trabajo dividido el precio del trabajo. O lo que es lo mismo, el producto marginal del capital dividido el producto marginal del trabajo se igualen a los precios del capital y del trabajador.
ese va a ser el punto de equilibrio. Aquí vemos cómo se maximiza en el punto R, aquí vemos cómo se maximiza en el punto H. Entonces ahí hemos visto cómo se da la isocuanta y el isocosto, ¿no? Entonces vamos a ver ya algunos ejercicios en clases. Luego tenemos que pasar ya a ver lo que son los costos de producción. Hemos visto entonces que, no sé si tienen alguna pregunta sobre la producción. ¿Han podido resolver su ejercicio que lo hemos mostrado acá? ¿Lo han resuelto su ejercicio? Asumo que todos lo hicieron su ejercicio. Vamos a pasar entonces al tema de costos de producción. Diferenciamos lo que es el costo económico del costo de oportunidad. El costo económico es el que se tiene para una empresa la utilización de recursos económicos en la producción, incluido el costo de oportunidad. ¿Y qué es el costo de oportunidad que solamente en economía se toma? Es un costo correspondiente a las oportunidades que se pierden cuando no se utilizan los recursos de la empresa para el fin para el que tiene más valor. Por lo tanto, nosotros vamos a diferenciar dentro del costo de oportunidad, es una alternativa real a la que se renuncia, ¿ya? Por lo tanto, para nosotros el costo de oportunidad va a ser el costo explícito más el costo implícito. Y lo que quiero que diferenciemos es cuál es un costo explícito y cuál es un costo implícito. El costo explícito son los costos de los insumos, el insumo tierra, trabajo, capital, que requieren que la empresa desembolse dinero, es decir, que se haga un pago de cualquier bien o servicio, es decir, son los gastos reales y contables, como por ejemplo el pago de sueldos al personal, el pago del alquiler o el arriendo del equipo de local, el pago de intereses por una deuda que ha adquirido la empresa, la compra de insumos, compra de terreno, y dentro de los costos explícitos se incluye lo que es la depreciación del equipo o del vehículo. Y esta depreciación se la calcula como el precio inicial menos el precio final, ¿no? Entonces, si nosotros nos compramos un auto en 15.000, de aquí a 3 años, yo lo voy a poder vender en 10.000, por lo tanto, la diferencia va a ser la depreciación económica, que es de 5.000, y yo eso lo voy a registrar como depreciación económica de 5.000. Entonces, todo lo que se está viendo, lo que se está haciendo un pago, esos van a ser los costos explícitos. Pero también hay los costos implícitos, y estos no requieren que la empresa desembolse dinero, es decir, no hay una transacción en el mercado, pero estos costos sí existen, porque es el costo de oportunidad para la empresa que debe ser incluido para que la medida de los costos sea completa. Es decir, también se tiene que medir lo que se deja de ganar o lo que se está perdiendo. Por ejemplo, si ustedes tienen un ahorro de 5.000 bolivianos que le pagan un interés el banco por su ahorro de 2%, si ustedes deciden sacar sus 5.000 bolivianos del banco, ¿qué vamos a perder? Vamos a perder ese 2% sobre el capital que estamos ganando, en este caso va a ser 100. Por lo tanto, ese va a ser el primer costo implícito y lo anotamos como intereses perdidos sobre capital. También tenemos de que si usted está trabajando y decide renunciar a ese trabajo para formar su propia empresa, ¿qué quiere decir? Que está usted perdiendo o dejando de ganar ese sueldo mensual que recibía. Entonces, eso también es un segundo costo implícito que se llama salarios perdidos del dueño. Luego, si usted tiene una habitación en su domicilio que alquila, pero como decide poner su empresa, entonces la va a utilizar. Al utilizarla, ¿qué está perdiendo? Está perdiendo lo que usted podía recibir de alquiler.
Entonces, ese es el tercer costo implícito que se llama alquileres perdidos. Y por último, el último costo implícito va a ser el beneficio normal, que es una parte del costo de oportunidad de una empresa, porque representa el costo de una alternativa perdida, es decir, manejar otra empresa, ¿no? Entonces va a ser el monto mínimo. Aquí llegamos entonces a la parte más importante que veíamos al principio de la teoría de la producción, donde vemos que la empresa, su interés principal de la empresa va a ser obtener beneficios. ¿Y qué son los beneficios? Para nosotros el beneficio es el ingreso total menos el costo total, y aquí en el costo total incluimos los costos implícitos y los costos explícitos, los dos. Entonces el beneficio económico va a ser el ingreso total menos el costo de oportunidad, porque el costo de oportunidad es costo explícito más costo implícito. Pero también podemos diferenciar lo que va a ser un beneficio contable. Estamos hablando primero del beneficio económico, que incluye el costo de oportunidad. Pero el beneficio contable no incluye los costos implícitos, el contable. Entonces el beneficio contable va a ser el ingreso total menos los costos explícitos o contables. Por lo tanto, cuando necesitamos calcular el ingreso total, el ingreso total va a ser el precio de venta del producto por la cantidad vendida. Y cuando salen los beneficios económicos negativos, eso quiere decir que la empresa tiene una pérdida. ¿Ya? Entonces, los beneficios también se conocen como ganancia o como utilidades, que es el ingreso total menos el costo total. ¿No? Los costos, hemos visto que también, así como en la producción se divide corto plazo y largo plazo, los costos también va a haber de corto plazo y va a haber de largo plazo. Los costos en el corto plazo, vamos a tener un costo fijo porque es el pago del insumo fijo, y esto no varía con el nivel de producción. Solo se lo va a eliminar si usted ya se cierra su negocio. Pero mientras no lo cierre, usted va a seguir con ese costo fijo, ya sea que produzca o no. El costo variable es aquel que varía con el nivel de producción. Si produce, va a tener un costo variable. Si no produce, no va a tener. Y la suma de estos dos nos va a dar el costo total. De estos dos vamos a sacar, de estos dos sacamos lo que es el costo marginal y el costo total medio. El costo total medio va a ser el costo total de la empresa dividido por su nivel de producción. Y el costo marginal va a ser el aumento que experimenta el costo cuando se produce una unidad adicional. Entonces nosotros tenemos aquí la gráfica del costo fijo total, que es una línea horizontal. Luego tenemos el costo variable total, que parte del origen, tiene forma de S. Y en el punto del costo variable total vamos a tener el costo total, ¿no? Que va a ser paralelo. Por lo tanto, podemos nosotros también formar nuestra tabla con el nivel de producción, costo fijo total, costo variable, costo total, costo marginal, costo fijo medio, costo variable medio y el costo total. Estos ejercicios los vamos a hacer en clases. Y entonces aquí tenemos los costos totales, ¿ya? Que anteriormente les presentaba, pero también vamos a tener los costos promedios. Fíjense que tenemos primero el costo total medio, siempre va a estar por encima del costo variable medio, y por debajo de los dos está el costo marginal, que va a pasar por el punto mínimo del costo total medio y el costo variable medio, y tenemos aquí en segmentada, mucho más abajo, el costo fijo medio. Entonces, siempre vamos a separar la gráfica. En una hacemos los costos totales y en otra vamos a hacer los costos medios, ¿ya? Para hacer la gráfica. Y ahí vemos que también la tabla también podemos hacer de manera algebraica, ¿no? Entonces aquí siempre la constante va a ser el costo fijo total, lo que tiene Q va a ser el costo variable y la suma de los dos es mi costo total. De estas tres ecuaciones yo puedo sacar los promedios o medios. Entonces va a ser toda la expresión dividido Q, que solamente es la constante, va a ser A dividido Q. Después el variable, todo esto dividido Q, simplificando, me va a quedar B menos CQ más DQ al cuadrado. Y luego el costo total va a ser toda esta dividido Q. Entonces va a ser AQ más B menos CQ más DQ al cuadrado.
Y siempre así como el producto marginal, el costo marginal tenemos que derivar ya sea el costo total o el costo marginal, porque ya sabemos que la derivada de una constante va a ser cero. Entonces, derivando el costo total, voy a tener B menos 2CQ más 3DQ al cuadrado. Entonces, ahí tenemos las relaciones ya de manera algebraica de lo que nosotros queramos calcular. Al igual que lo que hicimos en clases con los productos. Y los costos, ya para terminar el tema, tenemos los costos a largo plazo. En el largo plazo se presenta la curva de costo promedio a largo plazo, que nos muestra cómo los costos promedios varían con la producción. Y siempre se va a elegir el método de producción de menor costo. Entonces, esta es una curva envolverte, la curva de costo promedio, y va a ser tangente a una serie de puntos de curvas de costos promedios de corto plazo. Y la característica de la curva de costo a largo plazo es que se presentan economías de escala, costos constantes y deseconomías de escala. Y también tenemos la curva de costo marginal de largo plazo, y es el costo extra de producir una unidad más de producción, asumiendo que todos los factores son variables. Entonces, fíjense que aquí tenemos en forma de U el costo medio de largo plazo, la línea celeste, y la roja que pasa por el punto A, que es el mínimo del costo medio total, pasa el costo marginal. Y ese es el punto de eficiencia de la empresa. ¿Ya? Entonces, donde las dos se intersectan. Decíamos que hay economías de escala y esto se da porque hay especialización y división del trabajo, hay indivisibilidad, hay el principio de contenedor, hay mayor eficiencia de grandes máquinas y los gastos generales son extendidos. Y también hay la producción multi-stage. En cambio, las economías de escala se producen porque hay problemas de gestión, hay muchos trabajadores, las relaciones industriales son malas y hay un proceso de producción vertical. Entonces aquí fíjense, cuando está descendiendo el costo medio van a haber economías de escala. Y ya tenemos aquí el costo a largo plazo y se presentan las economías y las deseconomías de escala. Entonces en la parte vertical medimos el costo, en la horizontal medimos la producción. Tenemos aquí el costo medio de corto plazo 1, la línea celeste, el costo medio de corto plazo 2, otra línea celeste. Esos son tamaños de plantas, 1, 2 y 3. Y cada planta tiene su costo marginal 1, su costo marginal 2, su costo marginal 3. Pero también va a haber, estas son corto plazo, pero la que va a envolver va a ser la curva de costo medio de largo plazo y también va a haber una de costo marginal de largo plazo que pasa por el punto mínimo del costo medio de largo plazo y del costo medio de corto plazo 2. Entonces aquí cuando decimos cuál es la escala eficiente va a ser Q sub 2, donde el costo medio de largo plazo se intersecta al costo marginal y es su punto mínimo. Ahora, de 0 hasta Q sub 2, como vemos aquí el costo medio está disminuyendo, van a haber economías de escala. Pero a partir de Q2 hacia adelante, vemos aquí que a medida que aumenta la producción, también el costo va a aumentar. Por lo tanto, se van a presentar las deseconomías de escala. Esta es una curva típica de costos a largo plazo. Hay economías de escala, costos constantes y deseconomías de escala. Aquí tenemos la producción, el output, y aquí medimos los costos en el eje vertical. Entonces, fíjense que cuando hay economías de escala va a disminuir ambas curvas, pero el costo marginal está por debajo del costo medio de largo plazo. Cuando hay deseconomías, ambas curvas aumentan, pero el costo marginal está por encima del costo medio. Cuando son costos constantes, las dos curvas se igualan y estas tres etapas las podemos presentar aquí. Fíjense que aquí, primero las dos se están disminuyendo, el costo medio es mayor al marginal. En este puntito hay costos constantes, las dos se igualan y luego las dos aumentan y el costo marginal es mayor que el costo medio. Entonces, eso nosotros vamos a tener en el largo plazo. Ahí les dejo lo que es el formulario. Y con esto hemos terminado el tema.
de producción y de costos. El día viernes, el próximo viernes, que es 31, ¿no? Vamos a hacer ejercicios de este tema, ¿ya? El viernes, y vamos a tener una clase más tenemos un pequeño tema que es sobre las externalidades, ya lo que es la economía ambiental, y eso lo vamos a ver ya para la próxima clase. ¿Alguna pregunta antes de terminar? Inge, entonces, viernes únicamente vamos a hacer puro ejercicio, ¿no? De lo que hemos visto hoy. Correcto, vamos a hacer ya la práctica, los ejercicios. Ah, ya llegó un sábado, te dijo, la próxima semana lo que es economía ambiental, ¿no? Eso vamos a ver. ¿Es como un tema extra? Es como un tema extra y ya con eso ya hacemos el práctico. Es un práctico más que les voy a subir, les voy a abrir en la plataforma ya para la próxima semana. Y ese es el último práctico como que se defiende para luego ya tomar el examen, que es como un examen final de los dos prácticos, práctico 1 y práctico 2. ¿Alguna otra pregunta? Quedamos acá entonces y nos vemos el próximo viernes, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta Hasta luego, luego. ingeniero. Hasta Gracias. luego. Hasta luego.